Muy buenas tardes a todos. Siendo ya las 7 de la tarde, nos corresponde esta primera parte de la predicación del Evangelio. Para eso quiero invitarles ahora a que leamos de la Biblia. Vamos a leer un pasaje que está en la epístola que escribió el apóstol Pablo a Tito, el capítulo 2. Vamos a leer Tito capítulo 2 y aquí lo tengo precisamente en pantalla. Así que lo voy a compartir en este momento. Espero que todo que se pueda ver bien, que se pueda leer medianamente aceptable. ¿Sí? Parece que sí. Dice así la lectura de la palabra del Señor. Tito 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el pasaje que quiero compartir con ustedes en primer lugar en esta reunión de predicación del Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra. Y lo que queremos hacer hoy es comunicarle el mensaje de salvación de parte de Dios para usted, para toda persona en todo lugar. Voy a hacer una breve introducción y después voy a tratar 3 puntos que ya les digo cuáles son. En primer lugar, introducción. Este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo a su hermano en la fe, Tito, que tenía la misión de ordenar algunas iglesias que estaban en Creta. Y lo que se leyó, lo que leímos en este caso en particular, está en el contexto de un refuerzo doctrinal a las peticiones que Tito debería exhortar a todos los creyentes del lugar. Tito debía decirles y comunicarles a ellos que toda su forma de vida tenía que ser una forma de vida santa delante de Dios. Que los creyentes se condujeran de una manera santa, de una manera, como dice aquí, sobria, justa y piadosamente. Y lo que hace Pablo es reforzar con este argumento el por qué ellos deben comportarse así. El fundamento mismo de la doctrina que ellos creen y que les ha salvado de sus pecados y que les ha hecho hijos de Dios, tiene, por un lado, consecuencias eternas, pero también, por otro lado, demanda una respuesta aquí y ahora en una forma de vida. ¿Por qué ellos deben comportarse y por qué nosotros, de hecho, debemos comportarnos de esta manera santa, justa? Este pasaje nos dice, y esta es el refuerzo doctrinal que Pablo introduce aquí, porque Dios mismo nos dio su gracia para salvarnos y para comprarnos para Él. Ahora, lo que yo quiero hacer en estos primeros minutos es tomar este refuerzo doctrinal, que es una verdad ciertísima, y exponerlo, explicarlo, exponerlo a usted, porque nos va a hablar del corazón mismo de la salvación de Dios. Y quiero centrarme en 3 aspectos que se mencionan en estos versículos y que están separados en el tiempo. Hay una separación temporal aquí. Vamos a hablar entonces del pasado, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a hablar del presente. Y en tercer lugar, como probablemente ya hay varios que lo estarán adivinando, vamos a hablar del futuro, si Dios así lo permite. Esto fue escrito, y siempre tengámoslo en mente, a creyentes en Cristo. Y veo aquí a muchos hermanos creyentes en Cristo. Nuestro deseo es que todos
lleguen a ser creyentes en Cristo, no solo muchos. Ujú. Así que, habiendo dicho eso, les quiero invitar a que oremos muy brevemente al Señor y después comenzaremos con los 3 puntos. Partiremos con el pasado. Nuestro Dios y Padre Celestial, te rogamos que tú bendigas tu palabra, esta palabra que tú inspiraste y que tú nos has dejado a nosotros para que la atesoremos y la creamos. Te rogamos, Padre Celestial, que sea creída hoy por alguien que aún no lo ha hecho. Te rogamos que tú salves. Te rogamos que tu nombre sea glorificado en salvación el día de hoy por medio de la obra de tu Hijo en la cruz. Te damos gracias y quedamos en tus manos, nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesucristo mismo. Amén. Ese va a ser mi primer punto. Los versículos 11 y versículos 14, el primero y el último, nos hablan de algo que es en el pasado. Ahora bien, hay muchísimas maneras, y yo creo que todos vamos a estar totalmente de acuerdo en que hay muchísimas formas y muchísimas maneras en las que Dios muestra su gracia en todo momento. De hecho, es un ejercicio bastante bueno, si es que alguien lo quiere hacer, que tome un lápiz, un papel y enumere, tenemos hasta un himno que lo sugiere, enumere todas las bendiciones, toda la gracia de Dios que nos ha dado hoy, a lo largo de toda nuestra vida, de forma continua. El hecho de respirar, el hecho de tener un lugar, el hecho de poder disfrutar de un plato de comida en familia, es porque Dios lo permite y porque lo hace por pura gracia. Él no nos debe nada. Eso es gracia de Dios, sí. Pero sin embargo, hay algo distinto con este pasaje en particular. Este pasaje no nos dice que la gracia de Dios se manifiesta día a día en muchas cositas buenas, lo cual es cierto, sí, claro que sí. Pero este pasaje está aludiendo a algo en el pasado, algo que ya pasó y no va a volver a pasar, algo puntual, específico en el tiempo, en la historia humana, que ya aconteció y que según la Escritura es la máxima revelación de la gracia de Dios, la máxima revelación de el don y el favor inmerecido de Dios. La gracia de Dios se ha mostrado, se ha revelado. Dios la ha iluminado. Dios la ha hecho patente. Su gracia. ¿Y sabe qué? Y esto es lo primero que le queremos comunicar. La gracia de Dios ha sido revelada, ha sido mostrada con un objetivo: salvación. Ese es mi primer punto aquí. Si usted tal vez no lo sabe, pero la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, tiene un objetivo: salvación. Su salvación. La salvación de usted, la salvación mía, la salvación nuestra. Dios, en su gracia, en su misericordia, de manera totalmente inmerecida para con nosotros, Dios ha provisto una oportunidad de salvación a todos los hombres y nadie queda fuera de esa oportunidad. Hay alguien que tal vez diga, no, es que yo ya no puedo. Mire lo que dice el versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nadie queda fuera de esta oportunidad. Dios manifestó su gracia y lo hizo en el pasado. A pesar de que Dios también manifiesta su gracia de múltiples maneras de forma continua. Pero este pasaje está refiriéndose a la gracia de Dios para salvación. Ahora, los creyentes nosotros ya podemos comprender claramente qué es lo que es esta manifestación de gracia, que puede salvar. Pero también puede que haya alguien que no lo sepa. Cuando hablamos de esto, de que la gracia de Dios se muestra, se manifiesta para salvación a todas las personas,
claramente tenemos que entender de que eso es el Evangelio. Y eso es lo que queremos presentarle en esta tarde. El Evangelio, la buena noticia de Dios, la salvación de Dios. Lo que usted debe saber es que Dios ha revelado su gracia para salvar al pecador mediante el Evangelio. Usted no puede comprarlo, usted no puede ganarlo, usted no puede eh, hacer nada o dejar de hacer nada para merecerlo. Dios por gracia ha manifestado salvación a usted. Por gracia. Ahora, hemos dicho todas estas cosas ya, pero todavía ni siquiera hemos dicho en qué consiste o cuál es el contenido de esta gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿cuál es el contenido? Lo que pasó en el pasado. Quiero ver ahora el versículo 14 y aquí lo vamos a subrayar en pantalla. Parte del 13 y versículo 14. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo parte declarando a toda persona, en todo lugar, a usted, a mí, 2000 años después, y al otro lado del mundo, nos parte declarando lo que está aquí al medio, toda iniquidad. Creo que se puede ver mi mouse, ¿cierto? Creo que sí. Ahí estoy poniendo eso, toda iniquidad. Dios declara en su palabra que toda persona, que usted ha pecado por naturaleza contra Él, contra Dios, y está bajo justa condenación eterna. Dios declara que usted es un ofensor ante Él, que su vida, que la vida de usted, delante de Dios, es reprobada, no es aprobada, es reprobada, que usted es un pecador, que usted está en una posición de esclavitud del pecado y de muerte espiritual. Y usted está expuesto ante el juez santo, Señor y creador de todas las cosas. Y no va a poder estar en pie delante de Él. Eso nos dice la Escritura. Eso nos dice Dios. Toda persona, en todo lugar, el Evangelio nos comunica, Dios nos comunica en su palabra, que toda persona está en toda iniquidad, en toda iniquidad. Hay un pasaje en Malaquías capítulo 3, versículo 2, que se hace una pregunta. El profeta, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Podrá usted? ¿Podrá usted? Este versículo nos habla de esta iniquidad. La iniquidad tiene que ver con maldad, tiene que ver con pecado, tiene que ver con injusticia, tiene que ver con impiedad, tiene que ver con oposición a Dios. Y la Escritura nos muestra y nos declara de que eso somos y que no podemos hacer absolutamente nada para poder autorrescatarnos de este estado espiritual. Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Romanos capítulo 3 nos agrega que no hay ni un justo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos dice, citando, todos se desviaron, se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno. Es como si Dios buscara y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y un par de capítulos más allá, el mismo apóstol Pablo describe al ser humano como uno que es un pecador y como uno que es un enemigo de Dios. Toda iniquidad. Pero sin embargo, este es el mensaje del Evangelio. El mensaje que está aquí en estos pasajes nos dice que Dios mismo, el mismo Dios ofendido y afrentado por nuestros propios pecados, quien tiene todo derecho de juzgarnos y condenarnos, Él mismo
Y vuelvo al versículo 11. Mostró su gracia para salvación. Manifestó su gracia para salvación. Salvación de nuestros propios pecados, salvación de la condena que pesa sobre nosotros por esos mismos pecados nuestros. Salvación que involucra una relación restaurada con Dios. Y eso es lo precioso. No solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que también nos transforma en sus hijos. Esa salvación la hizo Dios por medio del Señor Jesucristo, a quien se le describe en el versículo 13 aquí como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De Él se habla en el versículo 14. Y este es el versículo que yo quiero presentarle a usted. Por favor, leámoslo una vez más. Acompáñenme allí. El centro del mensaje está aquí. Hablando del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Se dio a sí mismo. El Señor Jesucristo fue dado. Hijo nos es dado. Aquel que es el eterno, el Salvador, el Señor de todas las cosas y el Creador de todas las cosas, vino a este mundo. Ya lo dije, hace 2000 años atrás aproximadamente. Se llamó Jesús de Nazaret. Vivió en este mundo una vida perfecta, sin pecado, completamente agradable al Padre. Hizo milagros y predicó acerca de Dios. Pero conforme al plan eterno, Él se entregó a los judíos y a los romanos y le clavaron a una cruz. Y este es el mensaje central del Evangelio, la cruz. El Señor Jesucristo, clavado allí a esa cruz, Él estaba llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los pecados míos, los pecados de usted, la condenación que involucraban, Él la estaba sufriendo allí en la cruz. El bendito Hijo de Dios, sufriendo lo que nosotros merecíamos, muriendo por nosotros, muriendo en nuestro lugar, sustituyéndonos, intercambiando nuestros lugares para que nosotros, que merecíamos la condenación, ahora podamos ser revestidos de su justicia preciosa, perfecta, y ser llamados, adoptados, hijos de Dios. Cristo, el Señor, el mismo que debería habernos condenado, Él toma nuestros pecados en la cruz, los lleva, los sufre, y por su gracia nos da su vida, su justicia, para que nosotros que merecíamos la muerte, para que usted que merecía la muerte, por medio de la muerte de Él, podamos nosotros ser salvados, rescatados y disfrutar de la vida eterna en Él. Vuelvo a leer el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esto es por medio de el Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad. Él se entregó por mí y por usted. Él murió en la cruz por mí y por usted. Él tomó mis pecados y los pecados de usted. Y su sacrificio allí en la cruz es la mayor muestra de gracia que Dios manifestó. Y esto pasó una vez en el pasado. Es por eso que a mi primer punto le puse así. Esto pasó una vez. La gracia de Dios se manifestó en el pasado. El medio de salvación de Dios, perfecto, inmerecido, era dar a su Hijo bendito para que muriese en lugar del pecador. Y no solo eso, sino que también hacernos hijos de Él y un pueblo de Él. A quienes no conocíamos a Dios nos llama pueblo, nos llama reino, nos llama sacerdotes, nos llama hijos de Dios por medio de Cristo.
nos tomó, nos limpió y nos transformó. Purificar para sí un pueblo propio, dice el versículo 14 al final. Celoso de buenas obras. Ahí está el cambio, ahí está el resultado. Una obra pasada. Ahora, todo esto está en el pasado. Nuevamente reitero, Dios sí manifiesta gracia todos los días, pero la manifestación más grande, definitiva, máxima, suprema de gracia de Dios es para salvación del hombre pecador. Y eso es la obra de Cristo el Señor en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de usted y en lugar mío. Ese es mi primer punto. La gracia de Dios se mostró en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Paso a mi siguiente punto. Presente. Este pasaje también nos habla de algunas cosas que ocurren no en el pasado, sino que ocurren aquí y ahora. Y eso es algo también que es muy importante y sobre todo porque hay mucha audiencia que somos creyentes en Cristo. Aquí subrayo el versículo 12. Hay muchas veces en las que lamentablemente se cuestiona o nos cuestionamos a nosotros, ¿para qué tanto el Evangelio? Si después de todo ya somos creyentes. Ya necesito escucharlo si después de todo yo ya lo creí. ¿Necesito aprender algo más de él? La respuesta es claramente sí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque este pasaje nos está diciendo que es exactamente la misma gracia de Dios. Del versículo 11, la misma gracia de Dios que en el pasado proveyó todo para limpiarnos en Cristo, quien murió, quien aquí y ahora en el presente nos viene a enseñar. Eso dice este pasaje. La misma gracia de Dios que en el pasado proveyó al Salvador, en el presente nos enseña. Eso dice este pasaje. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña dos grandes cosas. Nos enseña a renunciar y nos enseña a vivir. Nos enseña a renunciar a ciertas cosas. Debido a que el creyente es posicionalmente en Cristo perfectamente limpio, declarado justo delante de Dios, y en Cristo es visto completamente limpio y perfecto. El apóstol aquí lo que nos dice es, debido a eso, entonces la vida cotidiana del creyente también tiene que ser dirigida a eso. Y nos dice este pasaje que la gracia de Dios, el Evangelio, nos enseña a que renunciando a la impiedad. La idea de impiedad es tener una falta de reverencia o falta de devoción a Dios. Involucra pecado, involucra desobediencia, involucra maldad, entre otros. Y los deseos mundanos tienen que ver con las pasiones juveniles, deseos carnales, iras, contiendas, avaricias e incluso pecados que a veces ni siquiera llegamos a cometer en la práctica, pero que deseamos hacer. Son deseos. El Evangelio en el presente nos enseña, nos santifica. En el presente el Evangelio nos está enseñando a que lo que ya tenemos a la perfección en Cristo Jesús también es algo que tenemos el deber de hacerlo práctico en nuestra vida cotidiana. Vivir vidas en este siglo de una manera, y aquí se usan tres palabras: sobria, justa y piadosamente. La palabra sobria tiene que ver con mantener una mente bajo control, una mente juiciosa con respecto a yo mismo, con respecto a usted mismo, usted contra sí mismo. El Evangelio es lo que le enseña a usted a mantenerse cuerdo, sobrio, equilibrado.
La palabra justa tiene que ver con las relaciones con los demás, hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer lo que es adecuado para con los demás, comportarse de la manera correcta. Y piadosamente tiene que ver con cómo comportarse en nuestra relación, ya no con yo mismo, ya no con los demás, sino vertical con respecto a Dios. Es precisamente el antónimo más perfecto de la impiedad. El Evangelio también nos enseña, y también eso es gracia de Dios. Yo quiero que usted, si hay alguien aquí que no es creyente, quiero que valore esto, por favor. Quiero que piense en esto, por favor. En medio de un mundo cada vez más depravado, cada vez más perdido, cada vez más desenfrenado, el Evangelio de Dios, la gracia de Dios que se manifiesta para salvación a todos los hombres, que nos declara que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificarnos para Él, en el pasado, sabe que en el presente nos enseña a vivir de una manera juiciosa, sobria, piadosa. El Evangelio en el pasado, en el presente y ahora. Bueno, claramente las aplicaciones para los creyentes estarán ahí, de más, ¿cierto? Estarán ahí, automáticas. Cada uno podrá, delante del Señor, pensarlo. Pero sin embargo, también quiero terminar ahora con el futuro. Y con eso cierro. Futuro. Versículo 13. El Evangelio, la gracia de Dios manifestada para salvación, en que el Señor Jesucristo, el Hijo bendito, dio su vida por nosotros, también tiene repercusiones futuras para el creyente. Tiene una esperanza que aquí se le describe como bienaventurada, bendita esperanza. Y esa esperanza tiene que ver también con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que nos dice el Evangelio? El Evangelio nos declara que el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por los pecados de nosotros, al tercer día Él resucitó, vencedor. Es claramente expuesto en los Evangelios, claramente permeando toda la visión de los discípulos en las Escrituras y hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo estuvo un tiempo más con ellos, vivo, después de haber pasado por la cruz, y luego ascendió a Dios y ya no muere más, sino incluso el día de hoy está vivo. Y la esperanza del Evangelio nos dice que en el futuro, ahí está, Él volverá a buscar a los suyos, a los que somos de Él. Eso nos dice la esperanza del Evangelio. Y esta es la esperanza que puede tener usted. Una esperanza que nada ni nadie, ni siquiera la muerte misma, puede quitar a un creyente. La esperanza de que algún día viviremos con Él por toda la eternidad, porque nuestros pecados han sido perdonados, porque Él murió en la cruz en nuestro lugar y a nuestro favor, y los pecados de nosotros fueron cargados en Él. Es el Evangelio de la gracia de Dios lo que nos ha dado esta esperanza futura. Quiero que lo contrastemos contra cuál sería el futuro sin Cristo. La Escritura es clara: condenación eterna, eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Pero el futuro con Cristo, aquel que ha sido redimido de sus pecados, de toda iniquidad, aquel que ha sido purificado por el Señor y para el Señor, entonces goza de una esperanza que nada ni nadie puede quitar, una bendita, una bienaventurada esperanza
que es cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en las nubes, a por los suyos y posteriormente en juicio. Yo quiero meditar en estas tres cosas en esta tarde. Pasado, el Dios Todopoderoso manifestando su gracia en que vino al mundo, en la persona del Hijo, vino al mundo tomando forma de siervo y murió en la cruz para rescatarnos de toda iniquidad y purificarnos para Él. En el presente nos enseña a vivir una vida piadosa y santa delante de Él, renunciar a lo que no es de Dios y vivir vidas santas. Y en el futuro nos da una esperanza ciertísima, preciosa y eterna, de que algún día nuestro Señor Jesucristo va a ser manifestado y nosotros estaremos para siempre con Él. Lo que queremos comunicarles es esta verdad, algo que comenzó en el pasado, algo que continúa el día de hoy y algo que continuará por toda la eternidad. Vea lo que Dios hizo por usted en el pasado. Mire ahora su futuro actual, sin Dios, distinto, condenación, caos, y no deje pasar más tiempo. Crea en el Señor Jesucristo ahora en el presente y será salvo y tendrá esta preciosísima esperanza para el futuro también. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, damos las gracias a nuestro querido hermano, hijo Andrés, por esta primera parte de la reunión Predicación del Evangelio. La verdad es que creo que es clarísimo el mensaje. El mensaje es uno solo. Nosotros no estamos reclutando gente en una iglesia. No queremos que usted venga, se inscriba. Nosotros queremos que usted comprenda la situación en la que nos encontramos todos y cada uno, en pecado delante de Dios. Y es la declaración de Dios, no es nuestra. Pero Dios nos ha dado a su Hijo para que en Él, en la obra de Él de la cruz, podamos tener una salida, la única salida, podamos tener perdón, redención. Así que le invitamos a que tome esta segunda parte, por supuesto, sin olvidar la primera parte. Si el mensaje es absolutamente el mismo, vamos a tomar un pasaje que ya he tomado otras veces, pero quiero darle un especial énfasis para continuar con lo que Andrés ha estado exponiendo. Así que voy a compartir con ustedes. Ahí está. Voy a compartir ese pasaje. Un segundo, por favor. Vamos a abrir acá Eso es. Ahí sí. Vamos a... la predicación, yo siempre le pongo un título a las predicaciones. Y la del día de hoy le he puesto un título que es muy religioso. Golpearse el pecho. Porque es la frase que me llamó la atención en esta ocasión, en este conocido pasaje. Vamos a leer el pasaje. Agrandé las letras. Creo que Andrés me dio una lección recién. Nos puso letras más grandes y yo a veces pongo muy chiquititas las letras. Así que espero que se vea muy bien. Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que, atención, se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahí la lectura. La verdad es que me llamó mucho la atención en esta ocasión la frase: se golpeaba el pecho. Esa imagen que tenemos nosotros así, como de una actitud de arrepentido, está muy compungida la persona y se golpea el pecho para decir: mire lo malo que soy. Les cuento algo. Hace un tiempo, en el local nuestro, estaba en la puerta, estábamos con algún otro hermano y unas personas que iban pasando por fuera. Una de las personas lo dijo seguramente para que escucháramos. Dijo, pasando por fuera de nuestro local: estos, dice, vienen a golpearse el pecho, pero después las siguen haciendo igual. Reconozco que me dolió. Me dolió porque hay una imagen de gente religiosa y ellos no ven como religiosos. Una imagen de que vamos a nuestro local de reuniones y tenemos reuniones y que como explicaba el apóstol ahí en la epístola a Tito, que leyó Andrés recién, que nos pide el Señor que tengamos un comportamiento adecuado, pero muchas personas tienen la idea de que el comportamiento adecuado, ese golpearse el pecho, es solamente en la iglesia. O sea, vamos a la iglesia, vamos arregladito, vamos ordenadito y ahí nos portamos bien, pero afuera las hacemos todas igual. Bueno, tal vez eso es la religión. Tal vez eso es la religión. Y en eso estuvimos muchos de los que estamos aquí hoy día. Estuvimos y tal vez estuvimos mucho tiempo ahí. Eso de ir al templo, orar y compungirse, pero después afuera ya olvidados de lo que se leyó, olvidados de lo que se dijo, y casi por cumplir semanalmente, después volvíamos a hacer lo mismo o tal vez peores. Si usted está atrapado en la religión, entonces tal vez solo se está golpeando el pecho. En el texto que vemos ahí, vamos a analizar rápidamente los dos, pero quiero que lo analicemos en ese contexto. Fíjese que hay gente que va a la iglesia o va a un lugar y se golpea el pecho. Y aunque acá no lo dice, aunque este pasaje habla del publicano, ese hombre reconocido por todos como un hombre pecador, por lo engañador, ladrón que era, e incluso el tratado de traidor, se dice que él se golpeaba el pecho en una actitud que me parece que es bastante distinto a lo que acabamos de describir. Él se golpeaba el pecho realmente arrepentido, realmente compungido. ¿Sabe qué? Yo en el texto leo una y otra vez y observo al fariseo, que está antes que él, también golpeándose el pecho, pero con ese golpe falso, ese golpe de que me vean lo que hago, lo que digo, lo piadoso que soy. Si usted está haciendo cosas, no sé si golpeándose el pecho, pero haciendo cosas para que lo vean, lo piadoso y lo bueno que usted es, cuidado, cuidado. Tal vez usted está golpeándose de esa forma. Vamos a analizar el relato rápidamente.
¿Qué nos dice el relato? Dice que la historia primero está dirigida, el escritor Lucas, inspirado por Dios, dice que esta historia está, la cuenta del Señor, y la cuenta orientándose a las personas que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. A ellos está dirigida. O sea, a usted y a mí. Porque en general debemos reconocer que nos encontramos buenas personas. No hay mucha gente que reconozca y diga yo soy malvado, no merezco nada. Alguna vez le conté de mi suegro, tal vez una de las pocas personas a las que yo he escuchado que él, según él, había sido tan malo en la vida que Dios no lo iba a perdonar. Y gracias al Señor, él entendió que Dios precisamente perdona a aquel que entiende y que reconoce que no ha sido buena persona. Bueno, aquí el Señor le habla a todos los que confían mucho en que son buenas personas y que por lo tanto merecen bastante más que otros, incluso menosprecian a los demás. Yo soy bueno y ese de allá no. No nos gusta que nos digan esto, ¿eh? Pero esta historia está contada a las personas soberbias y egoístas. Y somos mucho de eso. Somos mucho de eso. Y el Señor quiere trabajar en nosotros. Pero antes de trabajar en nosotros y de sacarnos esa soberbia y ese egoísmo, el Señor quiere dar el golpe primero. Para dar el golpe tiene que sacarnos de nuestra condición de pecado que nos condena, sacarnos a la condición de pecado perdonado. Ahí está la diferencia. El Señor no trabaja con nosotros para que nosotros vayamos eliminando pecados. Él hizo el trabajo en la cruz y Él eliminó el pecado como objeto de condenación. Ya la justicia de Dios está establecida. Aquel que cree en Cristo como su Salvador, su pecado le ha sido perdonado porque fue clavado en la cruz. El Señor lo llevó, Él lo llevó. Por lo tanto, ese pecado que usted y yo tenemos podría estar perdonado si crees en Cristo, o podría no estar perdonado si tú no has confiado en Cristo Jesús. Una vez que el Señor hace la obra, una vez que tú crees en Cristo Jesús, Él nos llama, nos invita, nos pide, nos exige, nos dice que seamos consecuentes y que vayamos trabajando día a día con la ayuda del Espíritu Santo en ir puliendo ese pecado, esa costumbre, esas cosas que nos alejan, pero con el pecado ya perdonado. Qué diferente es trabajar toda nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestro pecado, trabajarlo cuando el pecado ya está perdonado por Cristo Jesús. Si usted no ha recibido el perdón, entonces volverá a caer una y otra vez. Pero lo más terrible es que su pecado le condena. El fariseo dice en la Escritura que oraba consigo mismo. Hemos comentado en otras ocasiones que el fariseo pareciera que la oración del fariseo no pasaba ni del techo del templo, no llegaba, no subía. Él estaba hablándose a sí mismo, como mirándose a un espejo. Se enaltecía él solo, se consideraba superior. Decía, te doy gracias, le decía Dios, supuestamente le hablaba a Dios, Dios te doy gracias porque yo no soy como los demás, soy especial. Soy lo mejor, soy lo mejor. Sí que te doy gracias, estoy muy agradecido de que tú me hayas hecho así. Y eso no es lo que dice el Señor. Dios no dice que usted o yo somos mejores. Al contrario, la palabra del Señor es clara y precisa. Hay pecado
hay pecado en el hombre, en la mujer. No nos gusta hablar de eso. No, nos incomoda. Pero si nos creemos tan buenos como el fariseo, pero no nos gusta. Así que te doy gracias, decía, porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros. Y después derechamente apunta al publicano, seguramente se atrás y lo indica y le dice, miren, como eso que está ahí, eso. Ese hombre que es pecador, abiertamente pecador. Ayuno 2 veces a la semana. Mira lo que hago, Señor. Ayuno, doy diezmos. Como le dije hace un rato, acá no dice que él se estaba golpeando el pecho con esa actitud, pero yo lo veo golpeándose el pecho. Señor, Señor, yo soy tan bueno, me paso y te doy gracias. Gracias por hacerme así de bueno. Gracias. ¿Qué estaría pensando mientras decía eso? Estaría pensando, qué bueno que Dios no puede ver mi corazón. ¿Acaso Dios no puede ver nuestro corazón? O sea, más encima, ingenuo, infantil, creyendo que Dios es otra persona, como que Dios es el sacerdote que está en el templo, que el sacerdote no puede ver los corazones. Así que este hombre sí se está golpeando el pecho, sí se está golpeando el pecho para decir lo bueno que él es. Pero por dentro él sabe que no es así. Él lo sabe, lo tiene claro. De hecho, otros fariseos y escribas y maestros de la ley, cuando el Señor hablaba y hablaba con autoridad, su corazón cavilaba, su corazón se enardecía en odio y pensaban, ¿cómo mato a este hombre? Porque habla con autoridad, reconocían. Y el Señor los delataba, los echaba al agua, como decimos coloquialmente. El publicano, que estaba lejos, no quería levantar los ojos al cielo y él hacía un acto de golpearse el pecho de la manera más genuina, auténtica que pudiéramos pensar. Una manera en la que él está en silencio, en soledad, atrás, y se golpea el pecho delante de Dios. Él no se golpea el pecho en las esquinas, como los fariseos que les gustaba hablar en las esquinas y orar para los demás, para sí y para los demás. Este está ahí hablando con Dios, se golpea el pecho para Dios y le dice, Dios, tú me conoces y yo me conozco. Sé propicio a mí, sé propicio a mí. Por favor, tómame en cuenta, tómame en cuenta, tómame en consideración, porque yo soy un pecador, yo lo sé, y tú también lo sabes, por eso me golpeo. Pero escúchame, tómame en cuenta. Reconoció que él no tenía nada que presentar a Dios, así que no le ofreció nada. No tenía nada que decir de los demás, ni del fariseo, ni nada, así que no apuntó a nadie. Reconoció que no tenía nada que hacer para merecer el favor de Dios. Solo le pidió a Dios, sé propicio a mí, considérame. No lo merezco, soy pecador. El otro no, el otro jamás le dice, ni siquiera insinúa que, Señor, si hubiere cometido una falta, yo sé que tú me amas y me vas a perdonar. No, él no lo toma ni el más mínimo consideración, al contrario, los que pecan son los otros, él no peca nada, él no es así. El versículo 14
es elocuente, es elocuente. Ojalá el fariseo alguna vez hubiese escuchado bien lo que pasa en el corazón y lo que pasa por Dios. Sabe que desde muy pequeños estamos demasiado condicionados a portarnos bien. Esto es bueno que usted y yo pretendamos portarnos bien, conducirnos bien, tratar bien a los demás, hacer el bien, pensar bien, confiar. Sí, está bueno. Dios quiere que todas sus criaturas se porten bien. ¿Sí? No, Él no quiere que nos portemos mal. Pero también dentro de ese portarse bien está ni siquiera jactarse ni humillar a los demás. También dentro de ese portarse bien estar, el Señor nos indica que no debemos pensar que vamos a ser premiados por portarnos bien. La redención de la que hablaba Pablo a Tito, la redención, consiste en el pago que hace alguien para sacarlo de una condición de esclavitud. Y resulta que Dios, por más bien que nos portemos, Dios dice que estamos en una condición de esclavitud del pecado. Y Dios dice que no tenemos cómo pagar. Así como lo reconoció el publicano. De estos dos personajes es el único que reconoce que no se porta bien y que no tiene cómo pagar, que no tiene nada que ofrecer y por tanto le pide a Dios que sea propicio, que lo considere a título del amor de Dios, solo por el amor de Dios, solo porque Dios quiera hacerlo. Y le digo, amiga, amigo, Dios quiere hacerlo y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Él vio que si usted trata de portarse bien, lo logrará a veces y a veces no. Y por tanto usted va a seguir en esa condición de pecador no perdonado. ¿Sabe que muchos de los que estamos acá y quien le habla cambió de condición? No cambié de condición del publicano al fariseo. No, por supuesto que no. No, yo soy un pecador. Pero pasé de pecador condenado a pecador salvado. De pecador condenado a pecador perdonado. ¿Fue por portarme bien? No, fue porque Dios fue propicio a mí. Y fue propicio a mí porque Cristo Jesús pagó el precio. Hay un precio que pagar. La justicia de Dios debe cumplirse. Y Jesús fue ajusticiado en la cruz. Fue ajusticiado en la cruz. Por mí. ¿Sabe que también fue ajusticiado por ti? Pero debes hacer tuya la obra de la cruz. Debes creerla, debes tomarla y no seguir solamente golpeándote el pecho, incluso golpeándotelo en una actitud de decir, no soy tan malo. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le preguntó el carcelero de Filipos a Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le responde Pablo. Ahora, si usted piensa que ya ha creído en Cristo, si usted piensa, entonces usted es salvo. La salvación de Dios la hizo una vez y para siempre. No tenemos que pedirle salvación al Señor todos los días. Si usted cree en Cristo Jesús,
Hoy, Él le dice, yo morí por ti un día. Tu pecado está perdonado. El pecado pasado, ¿sí? ¿Y qué pasa con el futuro? Bueno, el Señor espera que pequemos menos, porque Él nos libera de la esclavitud del pecado y por lo tanto Él espera que pequemos menos, pero entiende que no vamos a dejar de pecar por completo, pero debemos tener una actitud de ya no ser esclavos del pecado. Esa es nuestra actitud. Y Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestro pecado. Nuestro pecado futuro también está perdonado. Solo debemos confesarlo y vivir una vida ya distinta. O sea, esto de golpearse el pecho no sirve. Mire, yo le voy a explicar qué golpe de pecho podría servirle a usted. Si usted dice, no, es que yo necesito hacer algo. Mire, esto es lo que usted puede hacer. Y le podríamos llamar golpes el pecho, como el publicano, no como el fariseo. Reconozca usted que no hay ninguna acción, ni suya, y por supuesto mía, también me pongo en el mismo lugar, no hay ninguna acción que sea capaz de perdonar y limpiar y borrar nuestro pecado. Es el primer golpe de pecho, tal como este publicano que le pedía a Dios la ayuda porque él no era capaz de nada. Reconozca que no hay ninguna acción en usted o en mí que sea capaz de limpiar, de perdonar el pecado. Primera golpeada de pecho. ¿Quiere seguir golpeándose el pecho? Entienda, comprenda por favor y confiese que no hay ninguna acción que usted y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Eso que el publicano le pide, sé propicio a mí, Dios lo hace porque lo quiere hacer, no porque se lo da a cambio de algo que usted hizo. Usted y yo no tenemos capacidad para convencer a Dios, para negociar con Dios, para comprarle su perdón. No hay ninguna capacidad. Es algo que nace de Él. Solo debemos pedirlo con sinceridad, pedirlo con arrepentimiento, pedirlo con una exposición. Señor, soy pecador y no puedo. Segundo golpe de pecho. ¿Quiere seguir golpeándose el pecho? Bueno, cualquier acción que haga usted para intentar esto es una afrenta a la obra de Cristo. Es decir, que la cruz de Cristo no fue suficiente. Cualquier cosa que usted quiera hacer es decirle a Dios, ¿sabe Dios? Yo te pido que me perdones porque soy pecador. No puedo hacer nada para eso, pero voy a tratar, voy a intentarlo porque, bueno, ¿cómo va a ser gratis? Pero es gratis, es gratis, es gratis para usted, es gratis para usted y para mí, no para su Hijo Jesús. Él pagó un precio muy alto, su vida, la vida del unigénito Hijo de Dios, del Hijo que es desde siempre y para siempre, del Hijo que es Dios, del Hijo que se hizo uno de nosotros. Él entrega su vida, Él muere en la cruz. Así que es gratis para usted y para mí. ¿Quiere seguir golpeándose el pecho? Comprenda que la obra de perdón es de Dios, no es nuestra. Punto. El publicano, en una sabiduría que le fue revelada por Dios, y usted está teniendo esa sabiduría hoy revelada por la Escritura, el mismo Dios le está revelando a usted, le indica que la obra es de Dios. Y Dios quiere. Si usted está ahora conectado, escuchando doble mensaje, es porque Dios quiere y quiere con insistencia. La obra es de Él, no es nuestra. Si usted se golpea el pecho, figuradamente, le está diciendo al Señor, perdóname, perdóname y sálvame,
Eres tú el que lo puede hacer. No soy yo, ni es este golpe, ni es ninguna acción mía. Crea en el Señor Jesucristo. Esa es la mejor golpeada de pecho, la única a la que usted puede acudir. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Vamos a orar para terminar la predicación del día de hoy. Padre Celestial, gracias. Gracias por este doble mensaje, gracias por esta preciosa ocasión en que junto a Andrés hemos podido presentar el Evangelio. Gracias, tú eres grande en misericordia y Padre Celestial, tú eres propicio y tú quieres perdonar. Queremos también nosotros, debemos querer ser perdonados, reconociendo nuestra falta y poniéndonos en tus manos, creyendo la obra de Cristo en la cruz. Gracias una vez más te damos y quedamos en tus manos. Esperamos que el día de hoy quienes han escuchado puedan meditar esta palabra y puedan recibir a Cristo en sus vidas. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.